hermanos. Si trajo su Biblia, vaya por favor a Sofonías, capítulo 2. Vamos a leer estos 3 primeros versículos en esta mañana. Tarde. Gracias. ¿Lo tiene? Sofonías capítulo 2, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Señor, en esta noche nos encomendamos una vez más en tus manos, permitiendo, Señor, que podamos entender lo que enseña tu palabra. Señor, y como dice Santiago, que no seamos únicamente oidores, Señor, sino hacedores o practicantes de lo que tu palabra enseña. Señor, que líbranos de ser culpables de la misma reacción que tuvieron los de Judá. Señor, permite, oh Dios, de que podamos reaccionar de una manera diferente en respuesta al mensaje que hemos recibido de parte tuya en tu palabra. Quita toda distracción, quita toda preocupación. Abre los corazones de aquellos que están duros a tu palabra. Señor, aquellos que se consideran justos, que consideran buenas personas. Que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, les pueda permitir abrir sus ojos y oídos espirituales y ver la realidad de su condición. Señor, que están muertos en delitos y pecados, que están acumulando ira para el día de la ira. Señor, y que al entender esto puedan clamar por perdón y arrepentimiento. Y como enseña tu palabra, Señor, el que a ti viene, tú no lo echas fuera. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Vamos a continuar con la sección que comenzamos a estudiar la semana pasada, donde pusimos como título Buscando el Dios de Misericordia, donde alcanzamos a mirar algunas cosas importantes. Una de las que mencionamos era de que el día sería un día terrible, en el sentido de que Dios se iba a manifestar en contra del pecado. Hablamos también de que era el día de Jehová, o sea, no es de los hombres, sino que es el día de Jehová, donde Él se va a manifestar. Hablamos de, quizás en el versículo 15, 16, donde nos da 6 expresiones de lo que será ese día. Y hablamos también de la respuesta que nosotros deberíamos tener frente a lo que el profeta Sofonías está enseñando, lo que le dijo a Judá y hoy nos dice a nosotros. Creo que allí nos quedamos. O miramos también el versículo 17, que Dios se iba a manifestar contra los que habían pecado contra Él. Y hablamos un poco de aquellos pecados, ¿no? Mencionamos a los idólatras, aquellos que confían en su propia condición, los que confían en las posesiones,
aquellos que viven de acuerdo al mundo, o sea, o que se adaptan a los patrones del mundo, y aquellos que son indiferentes para con Dios, aquellos que son indiferentes para con Dios. Estuvimos hablando de eso. Entonces, creo que hicimos una pregunta casi al final. ¿Cuál es nuestra condición si nosotros seguimos viviendo de esa manera? Pues dijimos que recibiríamos el mismo castigo, ¿no? Que iban a recibir o que recibieron aquellos que desecharon el mensaje de Dios. El versículo 18 del capítulo 1 nos dice que ni la plata ni el oro los podría librar de ese día. Así que no habrá obra suficiente en términos humanos que sean suficientes para ser librados de la ira del Señor si es que no somos vestidos por la justicia de Cristo. Y los versículos que acabamos de leer, el versículo 1 hasta el versículo 3, que fue donde quedamos la semana pasada, que lo que Dios nos decía que lo que teníamos que hacer era buscar nuestra única esperanza. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Cristo. Tenemos que buscar nuestra única esperanza, que es Cristo. Y cuando leímos el versículo 1, encontramos quizás dos, y si tuviéramos que resumir rápidamente lo que es el versículo 1, 2 y 3, lo que el profeta en esencia nos está diciendo al menos es tres cosas, ¿no? Una es, pongámoslo por aquí, congregaos. La otra es meditad. Y la última es buscar. Congregaos, meditad y buscar. Y de hecho, pues creo que están descritas en el versículo 1 por lo menos. Están las dos primeras, dice congregaos y meditad. Es decir, reflexionaos, reúnanse, reflexionen sobre lo que están escuchando de parte del profeta. Lo mismo debe ser para nosotros el día de hoy. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el creyente debe meditar en lo que está escuchando. Meditar es reflexionar. Meditar es hacer un análisis. Meditar también involucra examinar mi vida a la luz de lo que estoy escuchando. Como creyentes, a veces cometemos el error de pensar, lástima que no vino tal persona. Eso no es meditar. Meditar es preguntarse a sí mismo, Dios, ¿qué tú quieres decirme a través de este pasaje? Meditar no es decir, me están tirando piedras, él sabe algo de mí, él lo dijo por mí. Eso no es meditar. Meditar es reflexionar, Dios, ¿qué quieres tú decirme a través de este pasaje? Y Dios llama al pueblo de Israel, llamó al pueblo de Judá a meditar en él, en el mismo Dios que iba a traer juicio, porque ese mismo Dios les pide que lo busquen, porque solo Dios nos puede salvar o librar de Dios mismo. Creo que nosotros terminamos la semana pasada. Solo Dios nos puede librar de Dios mismo, es decir, solo Dios nos puede librar de la ira de Dios sobre el pecador. Él es un Dios de juicio, claro que sí, pero también es un Dios de misericordia. El hecho de habernos dejado su palabra con las instrucciones claras nos está mostrando que su misericordia, su gracia y su amor. Entonces, la pregunta que nos hicimos la semana pasada fue,
¿cuáles son los detalles de esa búsqueda? ¿Cómo es ese buscar? Ahora recordemos que el profeta ya nos dijo que Dios traerá juicio ¿contra quiénes? Contra los que no lo buscan. Contra los indiferentes. Versículo 6 del capítulo 1 lo dijimos. A los que se apartan en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Es lo mismo que el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, nos dice al citar al citar Salmo 14, usted los puede comprar, Romanos capítulo 3 con el Salmo 14, donde Dios dice que no hay quien busque a Dios. Entonces, si no hay quien busque a Dios, o si el hombre sin la ayuda de Dios no puede buscar a Dios, la pregunta es, ¿por qué entonces Dios nos manda que lo busquemos? Bueno, la realidad es que nosotros como hombres no busquemos a Dios no nos exime de nuestra responsabilidad de hacer lo que debemos hacer. Dios pide en su palabra que debe ser buscado. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Así no podamos hacerlo. Creo que ya lo hemos explicado en varias ocasiones y la mejor forma, yo lo escuché de una manera, pero quizás es la mejor forma que puedo encontrar para explicar esto, fue un hombre que chocó a otra persona. Le dañó el carro y cuando la otra persona le dijo, tienes que pagarme por el daño del carro, no tengo dinero. No importa que no tengas dinero, eso no te quita la responsabilidad, es tu responsabilidad, porque tú lo dañaste. Entonces es nuestra responsabilidad y por eso Dios pide al hombre, Dios aún conociendo la condición del hombre, le dice al hombre, me debes buscar. Ahora la palabra buscar en la escritura tiene varios sentidos, dependiendo del contexto. El contexto nos ayuda a entender de qué buscar está hablando, porque no es cualquier buscar. No es una búsqueda rápida cuando usted hace algo ahí, que busca ahí rapidito y levanta 2, 3 cositas. No lo encontré, pues bueno, al rato que regrese voy a tratar de buscarlo. No, ese no es el buscar que el profeta está hablando aquí. El buscar que el profeta está hablando aquí es en un sentido de urgencia. Hay un sentido implícito o que está allí incorporado, un sentido de esfuerzo, de intensidad, en procurar encontrar algo que necesito con urgencia, donde yo no descanso hasta encontrarlo. Creo que un predicador lo puso de una forma muy fácil de entender lo que es el buscar que está hablando el profeta en este pasaje. Y él puso el ejemplo de comparar a los padres o un padre que ha perdido su hijo. ¿Cómo sería la reacción de ese padre que ha perdido a su hijo? Primero es una sensación indescriptible. A nosotros uno de los muchachos se nos perdió en JCPenney cuando estaban pequeños. Por unos minutos, creo que fueron minutos, pero se hacen eternos. Y a mí me preguntó la señora, ¿y cómo estaba vestido? Le dije, yo no me acuerdo. Lo dijo, lo único que sé es que tiene el pelito larguito y tiene colochos.
Pero la sensación, hermanos, es indescriptible y todos los que han pasado por ahí entienden lo que estoy. No sabe usted cómo describir eso. Y aunque sean minutos, a usted se le hacen los más eternos posibles. Y aunque sean segundos, creo que es la palabra, aunque sean segundos, a usted se le hacen como horas la sensación. Que por lo menos, pues yo no se la deseo a nadie. Y el padre comienza a llamar, comienza a buscar desesperadamente por todo lugar. Y creo que todos los que han sentido eso saben lo que estoy hablando. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace con un sentido de ¿qué? De urgencia. Es con un mover, con intensidad. Donde usted no descansa hasta que no vuelve a ver esa carita allí. Primero lo abraza, le da un apretón, qué bueno te encontré. Y luego viene el pau pau. Porque ese no puede faltar. ¿O me equivoco, padres? Bueno, ese es el buscar, de buscar a Dios. No es un buscar con los brazos cruzados. Es entender que Él es la única esperanza de salvación o de vida que yo tengo. Por eso normalmente, por lo menos en esta congregación, oramos y yo por lo menos en mi oración le digo, Señor, permítele a la gente, al que no te conoce, entender cuál es su condición delante de ti. Porque solo cuando tenemos esa condición, podemos decir, Dios, necesito de ti. No es un buscar como algunos dicen, es que ahora no tengo tiempo. Es que tengo mucho estudio. Tengo mucho trabajo. Es que mis hijos están pequeños. ¿No? Hay una foto por ahí que a veces presentan demasiado bebé para buscar a Dios, demasiado joven, demasiado ocupado para buscar a Dios. Cuando llega la edad adulta, demasiado viejo para buscar a Dios. Y al final ponen una tumba, demasiado tarde para buscar a Dios. Siempre tenemos una excusa para no acercarnos a Dios. Es parte de la condición del hombre. Por eso necesitamos que Dios intervenga. Porque solo cuando realmente la palabra de Dios ha venido a nuestra vida y ha hecho mella en el corazón y humilla el corazón del hombre, golpea nuestro corazón, nuestro entendimiento de tal manera que temblamos ante el juicio de Dios, reconocemos, wow, Él es mi única esperanza. Y amigo que estás sin Cristo, tu única esperanza es Cristo. Porque vas a enfrentar un juicio al final de tu vida. Y si no tienes la justicia de Cristo sobre ti, no saldrás bien librado de ese lugar. Por ejemplo, acercarse a Dios porque la situación está difícil, eso no es buscar a Dios. A veces cometemos el error, le decimos a la gente que está en problemas, es que tú deberías buscar a Dios, ¿pero por qué? Porque está en problemas. Eso no es buscar a Dios, eso es buscar al Dios ¿qué? Bombero. Nadie sabe de qué viven los bomberos. Solo me acuerdo de los bomberos cuando tengo incendio. Y mucha gente cree que eso es buscar a Dios. Tengo un problema, ahora sí, oro, ayuno, me congrego, le prometo a Dios que si me saca de este problema, ahora sí Dios. Eso no es buscar a Dios, eso es querer chantajear a Dios. Y eso es engañarnos a nosotros mismos. Buscar a Dios tampoco es, bueno, lo que pasa es que me estoy quedando en la casa de alguien y como ese alguien va a la iglesia me tengo que ir para quedar bien. Eso tampoco es buscar a Dios. Que mis padres me llevan, eso tampoco es buscar a Dios. A mí muchos años me llevaron a la iglesia o al templo. Pero hubo un momento donde entendí el evangelio. O sea, Dios abrió mi entendimiento, entendí el evangelio y ya no me llevaban, yo iba. Hasta el día de hoy. Y salí de mi casa
en cierto tiempo de la juventud, ya no tenía papá y mamá atrás mío, no servía en la iglesia donde me congregaba, tenía la excusa perfecta para decir, pero yo entendí que yo me congregaba no porque era el hijo del pastor, ni porque tocaba o servía en la congregación, me congregaba porque entendía que era mi responsabilidad delante de Dios. Solo cuando usted entiende esa verdad, estimado joven niño, usted se congrega no porque lo lleva su papá ni su mamá, sino porque usted tiene convicción. Congregarse o ir a un lugar porque le dan comida o porque le dan ayuda, eso tampoco es buscar a Dios. Eso es buscar los beneficios de Dios. Hermanos, volviendo aquí a hablar de la intensidad de buscar a Dios porque viene ese juicio. Nosotros como cristianos, amados amigos, no sabemos cuándo Cristo va a regresar. Solo sabemos que el día está cerca. Sabemos que hoy estamos 2000 años más cerca del regreso de Cristo. Yo, Dixon Klinger, personalmente, muy personalmente, yo creo que los cristianos no deberíamos estar pendientes ni de la televisión, ni de las noticias, ni de los eventos mundiales para tratar de identificar cuándo viene Cristo. Yo ahorita veo en las redes sociales la gente medio loca por lo que está pasando en Israel, tratando de identificar si ya está o ya no está. Yo personalmente creo que no pierdo tiempo en eso, porque yo sé lo suficiente por la Escritura de que vendrá y eso es suficiente. Lo único que yo sí sé por la Escritura, por lo que sí debo preocuparme con urgencia, es por lo que dice Juan, Primera de Juan. Primera de Juan dice que todo aquel que espera su regreso, ¿qué hace? Se purifica o se limpia constantemente porque lo verá cara a cara. Eso sí me debe preocupar. Ahora, no estoy diciendo que no vea noticias, por favor, vea las noticias que usted quiera. Lo que estoy diciendo es que las noticias o lo que pasa porque vino un huracán, porque vino esto y porque vino lo otro, que eso no va a marcar su caminar cristiano. La Biblia es clara en decir que vendrán rumores de guerra, vendrán esto, vendrá lo otro, pero al final dice ¿qué? Tranquilos, no es el fin. Eso no debe preocuparnos. ¿Ustedes recuerdan? Esto nos debe llevar a pensar el principio que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos cuando ellos también estaban preocupados por la venida o cuándo sería el día del fin. Recuerde que la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia 120 años. Es decir, Dios le dio 120 años de oportunidad a esta gente para que creyeran el mensaje. 120 años. Y 120 años son 120 años. Tres veces la edad mía, más o menos. Y ellos todo el tiempo pensaron que nada iba a pasar. Cuando menos lo pensaron, chacaplu, empezó a caer la primera gota. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16. Versículo 26 en adelante. Lucas 17. Y mire, para aquellos que están tratando de identificar qué día viene, que porque vieron las noticias y que esto y lo que aquí pasó, que el terremoto aquí y allá. Mire lo que dice Lucas 17. Dice, como fue en los días de Noé, así serán en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Versículo 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, estaban viviendo ¿qué? Normal. La vida normal. Dice el versículo, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Bueno, ese día todo dejó de ser normal. Primero porque empezó a caer agua. Demasiado tarde. Versículo 28. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. No lo dice, pero yo lo voy a añadir. Fornicaban. Vivían la vida loca.
como si nada estuviera pasando. Versículo 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y miren lo que dice el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La gente estará tranquila, común y corriente. Y el Señor se manifestará. Vamos a Marcos capítulo 13, versículo 34. Donde nos presenta una parábola acerca del hombre que se fue lejos de su casa. Marcos 13. Y más que todo para aquellos amigos que quizás nos visitan, que no conocen a Cristo. Dice el versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y hay dos palabras clave. Velad. Estar despiertos, estar preparados y que no os halle durmiendo. ¿Está diciendo ahí de Jesús que no duerma? Pastora, tengo que pasar toda la noche con los ojos abiertos como búho. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que, hermano, tiene que haber un sentido de qué, de velar o de preparar nuestra vida o vivir dignamente porque Él va a regresar. Aquí nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué haría usted si alguien lo llama y le dice, mire, hay un ladrón que está planeando ir a su casa a robar en la noche? ¿Qué haría usted? Dice, bueno, voy a dormir hasta las 12 y después de las 12 en adelante me levanto a estar preparado. No, yo me imagino que si nos dicen eso, usted y yo estaríamos atentos toda la noche esperando a ver a qué hora va a aparecer el ladrón para atraparlo a él por sorpresa. Bueno, así debe vivir el creyente, a la expectativa, a la espera del gran día del Señor. El creyente vive preparado, anticipando el día que se encontrará finalmente con su Señor. No especulando cosas raras, sino preparando, limpiando su vida. Ahora, volviendo aquí a nuestro pasaje, dice el pasaje, o nos hacemos esta pregunta: ¿quiénes deben buscarlo? Miren lo que dice el pasaje, versículo 3. Buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Ahora, es bueno resaltar que aquí no está hablando de diferentes tipos de personas. Aquí no está diciendo, bueno, el mandato es a buscar, por un lado, los humildes, por otro lado los mansos, por otro lado los que hacen justicia y por otro lado los que ponen por obra el juicio de Dios. No, 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 no. Es un solo tipo de persona. Es un solo tipo de persona que enrolla, que enrola o encierra, gracias, todas esas descripciones que está dando el profeta aquí. Son los humildes, o sea, los humildes son los que ponen por obra el juicio de Dios. Los humildes son los que buscan la justicia. Los humildes son los que buscan la mansedumbre. Son los humildes los que tienen esperanza y que hayan refugio en el día del furor de Jehová. Los orgullosos, ¿cuáles son los orgullosos? El orgulloso es el que simplemente dice, yo no necesito de Dios. El humilde, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice el humilde? Déjeme, yo busco aquí un pasajito aquí rapidito, que me acordé ahorita. En las bienaventuranzas,
En Mateo 5, el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y aquí no está hablando de esos pobres en espíritu que no son los que no tienen dinero, sino aquellos que identifican su condición. ¿Recuerdan la oración del publicano? Oh, sé propicio a mi pecador. El fariseo oraba, gracias Dios, porque yo no soy como sutano, como mengano y como perengano. Yo sí hago esto. Bueno, ese es el orgulloso. La humildad bíblica, según la escritura, la humildad bíblica no es algo que es inherente o que es parte del hombre. No. Eso no es algo que nosotros nacemos con esa humildad. Todo lo contrario. No hay nadie que pueda decir, yo soy humilde. No, la humildad bíblica no está en la Biblia. La humildad bíblica nos es dada por la obra ¿de quién? De Cristo o de Dios en nuestra vida a través del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 1, allá en Sofonías, cuando hablábamos de callar en la presencia del Señor, hablábamos en ese momento de el reconocimiento de mi sumisión a Dios, reconociendo que Él tiene el derecho a mandar sobre mi vida. Ahora, ¿quiénes son los humildes? Yo creo que los humildes, según la Escritura, son los quebrantados de espíritu. Ya lo mencionamos allá en la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. El humilde en espíritu, en segundo lugar, es aquella persona que tiembla a la palabra de Dios. Son los que aprenden a ser mansos y humildes como Cristo. Mateo 11, 29 y 30, Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La persona humilde es aquella que estima o identifica a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Cuando ve a los demás como superiores a él mismo. El humilde en espíritu o el pobre en espíritu es aquel que dice las palabras que dijo Juan el Bautista allá en Juan 3:30. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es decir, que todo lo carnal vaya disminuyendo para que lo espiritual sea más evidente. El humilde es aquella persona que no le preocupa lo que ocurre con él mientras el nombre de Dios está siendo glorificado. Pablo era así. ¿Qué importaba que pase conmigo? A mí lo que importa es que el nombre de Dios sea glorificado. Así que la humildad bíblica se mide por los actos, por lo antes mencionado. No es tanto llorar, ni caminar así. Ay, qué hermano tan humilde. Mire cómo camina. No, yo puedo caminar así porque me duele el estómago, porque tengo problema en alguna pierna, porque quiero manipular a alguien. La humildad no se mide por eso. No, es por, ¿qué importa que piensen de mí? A mí lo que me preocupa es que el nombre de Jesucristo sea exaltado. No importa que digan lo que digan, mientras yo le estoy siendo fiel a Dios. Que el nombre de mi Señor sea exaltado por lo que yo estoy haciendo. Eso es ser humilde. Los humildes son los que aman hacer la obra de Dios. Como dice aquí el pasaje, son los que ponen por obra su juicio, es decir, viven en rectitud delante de Él cada día. Son aquellos que no tienen otra misión en su vida que hacer lo que Dios pide de ellos. ¿Recuerdan otra vez a María, la madre de Jesús? Señora, haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo conforme a tu palabra, fue lo que ella dijo. Aquel que se humilla, obedece a su Señor y hace lo que Él manda. Eso es ser humilde. Hacer lo que Él manda.
El humilde también, como dice nuestro pasaje aquí, es el que busca la justicia. Aquel que procura el bienestar de su prójimo. Aquel que entiende que no solo debe amar a Dios, sino que también debe amar a su prójimo. Por lo tanto, el humilde no se alegra en las desgracias de los demás, sino que siente tristeza por las desgracias de los demás. Se goza con los que se gozan y llora con los que lloran. Procura el bien de los demás. El humilde también es una persona mansa, es decir, no busca su propia justicia. Me humillaron, pues ahora me voy a desquitar. No, la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Dios se ocupa de eso. Él se ocupa de eso. ¿Cuándo? En su tiempo. No se preocupe. Mi preocupación debe ser honrarlo a Él. Esa debe ser mi preocupación. Ahora, una pregunta más que tenemos que hacernos. ¿Qué esperanza de seguridad pueden tener aquellos que buscan a Dios? ¿Qué esperanza de seguridad? Miren lo que dice el versículo 3 en la última parte. Dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La pregunta es, entonces, ¿qué seguridad tenemos? Dios dice que va a traer castigo sobre todos los pecadores. Aún así le dice a los humildes, aquellos que han sido nacidos de nuevo, quizás seréis guardados. ¿Será que el profeta está insinuando aquí que en última instancia nadie realmente puede estar seguro en el día del Señor? Roma en cierta manera enseña eso, ¿no? De que no hay seguridad. Yo un día vi un debate entre un cristiano y uno de Roma, y el de Roma decía, no, pues es que nadie puede decir que es salvo, que nadie está seguro, decía esta persona. ¿Será que el profeta está insinuando eso aquí? No, yo no creo que el profeta está insinuando eso. Pero lo que el profeta nos está dando aquí con esta palabra es una lección muy importante, la cual es, no se debe dudar del poder de Dios para salvar. La frase, o quizás, no es bueno, quizás Dios lo salve. No, no es en ese sentido que se está usando quizás. Quizás se está usando en un sentido de recordatorio para todos nosotros que la salvación es dominio exclusivo ¿de quién? De Dios. Eso fue lo que dijo Jonás, ¿no? No, todavía no. Todavía no, esa declaración la pongo más adelante, en un ratico. Es un recordatorio de que es dominio exclusivo de Dios. Jonás dijo, la salvación es de Dios, de principio a fin. Y yo lo he dicho, muchas veces lo he dicho desde este púlpito y creo que lo seguiré diciendo mientras tenga la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Si Dios no salvara a nadie, Dios seguiría siendo justo. Porque esa condenación del hombre es la paga, ¿por qué? Por mi pecado. Dios no mandó al hombre a pecar. ¿O sí? No, el hombre pecó solo. ¿Por qué? Por desobediente. Dios en su sabiduría, sin comprometer su justicia, ha provisto salvación para aquellos que creen por fe en Cristo. Y todo aquel que ha sido salvado no camina por esta vida con el cuello o halagándose al mismo. Yo soy salvo. No, todo aquel que ha sido salvado camina con humildad reconociendo, por la gracia de Dios he sido salvado.
porque Él lo quiso. Oh, yo creí en Él porque Él me permitió entender. Por eso creí en Él. ¿Por qué puedo entrar al cielo? Ah, porque yo creí en Cristo Jesús. Bueno, puedo entrar al cielo porque Dios me abrió el entendimiento para que pudiera confiar en Cristo Jesús, que es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que es el único intermediario. O sea, no podemos ir por la calle, soy salvo, creyéndonos los chachos de la película. No, hay que tenemos que ser humildes y reconocer que es por la gracia, por su misericordia, por su amor, que hemos sido salvos. Hermano, muchos de los que están aquí, si usted es honesto con usted mismo, muchos de los que están aquí podrán decir: yo en muchas ocasiones rechacé o cerré la puerta del evangelio. Me predicaban y yo duro. ¿Qué pasó para que un día usted se doblegara y cayera ahí derretido? Ah, que ese día usted fue muy inteligente. Porque simplemente ese día decidió Dios quebrar la dureza de su corazón y usted cayó rendido. Y quizás ni siquiera fue una predicación así, tremenda. Simplemente Dios algo usó y usted cayó rendido. Entendió la necesidad de Dios. Ahora sí vamos a poner lo que dijo el autor en referencia a este quizás. Miren lo que dice este autor. Este quizás aquí protege la soberanía de Dios y no muestra licencia para pecar. No podemos asumir el perdón de Dios como una especie de gracia barata que permite que el pecado, que permite el pecado con impunidad. Este quizás es para que el Hijo de Dios se siga conduciendo con temor delante de su nombre, de su Dios, porque el Dios de misericordia sigue siendo el Dios de juicio. Otra forma en que, o quizás más bíblica, como dijo el apóstol Pablo: ¿perseveraremos en el pecado porque la gracia abunda? ¿Qué contestó él? De ninguna manera. Hermano, este quizás es un recordatorio de caminar con reverencia delante de nuestro Dios. Él sigue siendo un Dios de juicio. Él es de amor, sí, pero también es de juicio. Esto no es una licencia para pecar. Ninguno de los que estamos aquí seremos lo suficientemente humildes. Nunca seremos lo suficientemente perfectos en poner todas las obras de Dios en práctica. Ninguno hará la justicia de Dios de forma perfecta. Ninguno de nosotros será suficientemente manso para decir: por esa razón Dios me salvó. Y lo digo una vez más, no es una licencia para pecar, es un reconocimiento de nuestra condición mientras estemos aquí en esta tierra. Pero sí seguimos la justicia perfecta de Cristo, que es contada a nuestro favor cuando creímos en fe en Él. Hermano, no podemos olvidar que la potestad para salvar sigue siendo de Dios. La pregunta que nos hacemos hoy, y le hago a ti amigo que no conoce a Cristo, es: ¿qué más vas a esperar? ¿Qué más vas a esperar? La respuesta que se pedía del pueblo de Judá era salir a buscar a Dios. Si tú ya eres cristiano, o dices, tú identificas que por gracia de Dios has sido salvo, tú no puedes salir de este lugar diciendo: un sermón más sobre el juicio de Dios. Otra vez el mismo tema, es que de que empezamos a hablar de sofonías no hablan sino de juicio, de juicio, de juicio. Otra vez lo mismo.
No, tú no puedes salir esta noche pensando de esa manera. Tú tienes que salir preguntándote a ti mismo, Señor, ¿qué esperas de mí al yo leer este pasaje del juicio venidero? ¿Qué vas a hacer? Estimado amigo también que nos visitas. Joven, niño, ¿qué vas a hacer? No pienses que porque eres niño estás exento. No, todos hemos pecado, dice su palabra. Ahora, yo no lo voy a manipular a usted esta noche con historias para quebrantarle las emociones, porque la escritura es bastante clara en decir que el hombre no quiere nada con Dios. Él nos deja exhortaciones claras en su palabra que deben motivar, buscarle a Él que puede ser hallado. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 24, para ir terminando. Allí vemos a Pablo defendiéndose de las autoridades, está allí ante Félix. Y quiero que hagamos algo aquí interesante. ¿Qué dije que era? 24, ¿cierto? 24, 24. Ahí está. En adelante dice, lo tiene. Algunos días después, viendo Félix, Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y de qué más, del juicio venidero, mire una cosa, cuando predicamos el evangelio de Dios hay que predicarlo completo, hay que hablar también del juicio de Dios que vendrá sobre el pecador. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriéndose Félix congraciar con los judíos, lo dejó preso a Pablo. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos sermones se pueden llegar a escuchar en 2 años? Ahora, si usted solamente viene los domingos, serían aproximadamente 52, ¿no? Por año. Por 2, entonces, ¿cuántos serían? 104. Vamos a redondearlo. Aproximadamente 100 sermones en 2 años los domingos. Ahora, si usted es un fiel congregante y viene los miércoles, entonces estamos hablando de ¿cuántos? 200 sermones en 2 años. Pablo estuvo preso con Félix y dice ahí que en muchas ocasiones durante 2 años se le predicaba. No estamos diciendo que iba cada 8 días, pero hubo, digamos que habrá ido para unas 100 veces, 100 sermones. Y Félix lo que hacía era que se espantaba. Y luego perdió la oportunidad de escuchar más a Pablo y encontrar salvación. ¿Por qué lo quiero llevar a ese ejemplo? Porque quizás muchos de los que estamos aquí podemos pasar años escuchando las predicaciones y al final no pasa nada. Y eso que no le estoy metiendo aquí si de pronto viene a la escuela dominicales. Y eso sin contar de pronto que usted tiene su predicador favorito y entonces usted escucha un sermón semanal de ese predicador favorito en las redes sociales. Entonces ya añádale ahí otros 400 sermones, imagínese. Que podría ser un promedio más o menos. 400 sermones o enseñanzas bíblicas en 2 años. Y muchas veces escuchamos por 2 años
Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios está hablando a mi vida? Salimos, oh, tremendo el mensaje de hoy. Oh, sí, muy bonito. Oh, me llegó un poco. O lo que sea. Hermano, el tiempo pasa volando y cuando menos se le das cuenta tendrás que estar enfrentando el juicio de Dios. Y yo aclaro, nadie va a poder levantarse el día del juicio y presentarse delante de Dios y decirle, yo busqué a Dios y yo fui rechazado por Dios. Porque Dios en su palabra claramente dice que todo el que a Él viene, yo no lo echo fuera. Y la razón por la cual podemos decir, ¿no? Muchos, habiendo escuchado sobre el juicio de Dios, habiendo escuchado la promesa tan clara de parte del Señor, ven a mí y yo no te voy a echar fuera, siguen sin buscarlo, siguen sin creer el mensaje de Dios. No escuchan la promesa de Él que dice, yo soy grande en misericordia. Por eso el profeta Isaías con claridad en Isaías 55 dice lo siguiente, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscarle en tanto en que esté cercano. Y termina el versículo diciendo, deje el impío su camino. Amigo, hermano, buscar a Dios implica cambio de dirección. Es una vuelta en U. Si tú no has cambiado de dirección, no puedes decir que lo estás buscando. Si vas a Dios, estimado amigo, hallarás misericordia ahora que estás vivo, porque Él es amplio en perdonar. Si tú no vas a Él, misericordia, tendrás el castigo que luego va a seguir presentando aquí para aquellos que no le buscan. Estimado amigo, hoy es el día para buscar al Señor, no es mañana. Hoy es el día en que tú tienes que decirle a Dios, quizás la única oración que Él pueda contestar, Dios, ayúdame a entender la verdad de tu evangelio. Ayúdame a entender mi condición para poder buscarte verdaderamente de corazón. Y amigo, si tú eres de los que dices, yo no creo en Dios porque si Dios fuera un Dios de amor, no hubiera creado el infierno. Yo te digo a ti, estimado amigo, si quieres ver la bondad de Dios, ve y recuerda lo que celebraste en abril de este año. Ve y recuerda que celebraste. Celebraste que Jesucristo fue crucificado. Bueno, ahí está el ejemplo de la grande amor y la bondad de Jesucristo, que en su misericordia envió a su Hijo a que muriera por los pecados, para que Él recibiera ese castigo. Estimado amigo, ahí está la bondad de Dios. Es la mejor muestra de amor que puedes encontrar. La mejor muestra de amor no es el amor de un padre por un hijo, no es del hijo por un padre, es el amor de Cristo, del Padre enviando a su Hijo y de Cristo muriendo a tu favor. Buscarle ahora que puede ser hallado, ahora que está cercano. Y tú y yo que estamos en Cristo, es un examen a nuestra vida para que nos preguntemos, ¿cómo estoy caminando con el Señor? ¿Verdaderamente estoy en Él? ¿O soy de los que Jesús menciona en Mateo 7? De los que usamos el nombre del Señor, los que predicamos el nombre del Señor, oramos en el nombre del Señor, sacamos demonios en el nombre del Señor y hacemos todo eso en el nombre del Señor, pero en realidad somos hacedores y practicantes de maldad. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, en esta noche te damos gracias por las palabras que revelaste al profeta. Señor, porque hoy las podemos usar como un espejo para mirar nuestra propia vida. Señor, entendemos que debemos buscarte, pero también entendemos que a veces nuestro pecado nos nubla y nos hace creer que estamos bien. Señor,
Oramos para que tu Espíritu Santo cada día nos dé claridad, para ver nuestra verdadera condición delante de ti. Señor, y si estamos engañados, que tu Espíritu Santo nos saque de ese engaño. Señor, aquel que no te conoce, que tu Espíritu Santo le permita que la luz del Evangelio resplandezca en su vida y pueda verte, pueda ver su condición y te pueda creer. Oh Señor, y aquellos que están en ti firmes, Señor, que tu Espíritu Santo los afirme cada día más y más. Como leíamos al principio en Apocalipsis, que aquel que hace justicia, que cada día siga haciendo justicia. Aquel que vive en rectitud, que cada día siga viviendo en rectitud. Señor, porque te esperamos. A ti sea la gloria, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.